Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús explicó a las personas otra parábola. El reino del cielo se parece a un hombre que en su campo sembró semilla buena, pero por la noche, mientras las personas dormían, un enemigo fue a su campo y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando el campo empezó a estar verde y a crecer la espiga, también apareció la cizaña. Entonces los criados fueron a preguntarle al amo: ¿en el campo tú sembraste semillas buenas? Entonces, ¿por qué también ha crecido la cizaña? El amo les dijo: alguna persona enemiga lo habrá sembrado. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarlas? El amo le respondió: no, por si acaso al arrancar la cizaña también podríais arrancar el trigo bueno. Vosotros dejad crecer las dos semillas juntas hasta el día de la siega, y cuando sea el momento, entonces yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña, atadla en gavillas y quemadla, y después recoged el trigo y guardadlo en el granero. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece al grano de mostaza, que uno siembra en su huerto. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es la más alta de las hortalizas y se hace como un pequeño arbusto más alto que las demás hortalizas. Y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermente. Jesús les expuso todo esto a la gente con parábolas, porque si no, sin parábolas no les decía nada. Y así se cumplió lo que había dicho el profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron para decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo es el que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será
el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados, y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que pueda tener oídos, el que pueda entender, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con el capítulo 13 de San Mateo. Si podéis en casa coger la Biblia y coger el Evangelio de Mateo, buscar el capítulo 13, veréis las 7 parábolas, que son ejemplos, que Jesús mismo explica para ayudarnos a comprender qué es el reino de los cielos y cómo va creciendo ese reino. El domingo pasado, recordáis que era el sembrador, la palabra de Dios que se va sembrando en nuestros corazones y que depende de nosotros que pueda dar más fruto o menos, depende de nuestra actitud. Y gracias a Dios, a pesar del calor y del cansancio, venimos aquí con deseos de que esa semilla, esa palabra de Dios, saberla acoger. Es el Espíritu Santo que actúa en cada uno de nuestros corazones, al menos no poner obstáculos, sino abrir nuestros ojos, nuestros deseos de escuchar la palabra de Dios. Pero esta palabra es buena, es la palabra de Dios, pero estamos en un mundo donde hay mal. Y solo hace falta mirar la tele o salir a la calle y vemos que hay mucho mal en nuestro mundo. Y no podemos engañarnos diciendo, no, todo bien, no hay problemas. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades, hay muchas situaciones en que sufrimos las consecuencias del pecado, las consecuencias de usar mal de la libertad y hacer daño a otras personas. Y no podemos decir, es responsabilidad suya, no. Nos sentimos responsables y pensamos todos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué podríamos hacer para ir cambiando nuestro mundo? Nosotros, gracias a Dios, procuramos ser semilla buena. Jesús mismo nos dice, la semilla buena son los ciudadanos del cielo, son las personas de buena voluntad. La semilla mala son los partidarios del maligno. Y el que siembra esa semilla mala es el mismo maligno que tienta en nuestro mundo en tantas situaciones difíciles en las que nosotros no estamos libres, sino también a nosotros nos influye este mal que hay en el mundo. Y no podemos engañarnos ni podemos engañar a los demás. No nos toca juzgar a las personas, decir, esa es mala, esa... No, y hemos visto que Jesús mismo, con este ejemplo, nos está diciendo, tranquilos, al final del mundo ya será el momento del juicio y Dios a cada uno le dará el premio o el castigo que toque en función de su vida. A nosotros no nos toca juzgar a las personas, pero sí que nos toca sembrar el bien. Y una manera de sembrar el bien, la primera y la más importante, es hacerlo nosotros mismos. Es decir, no caer en la tentación de hacer el mal, de la corrupción. Esa palabra que está tan de moda ahora, corrupción. ¿Por qué? Porque es noticia en muchos ámbitos, corruptos de no sé qué, corruptos de no sé cuántos, corruptos de tal. Y que a nosotros nos influye
pensando, bueno, yo no soy corrupto, pero ese poco puedo aprovecharme o puedo hacerlo. Y a veces esas noticias de grandes corrupciones que tristemente hay en nuestro mundo, no quiero decir, recordar ninguna, recordamos todos, personas importantes que se les ha juzgado por corrupción y que están actualmente en juicio. ¿Qué pasa? Que esas personas que son noticia influyen a muchas otras personas que poco, pero un poquito de corrupción, un poquito de aprovecharme para mí, un poquito de engañar, y esos poquitos, como son muchos, también se convierten en una gran corrupción. Es decir, aquella gran corrupción de aquella persona importante multiplica aquellas pequeñas corrupciones que también son muy importantes y que también hacen mucho daño. Entonces, el primer propósito es decir, no podemos excusarnos, no podemos decir en ningún momento, caer en la tentación de decir, si ellos hacen, yo también puedo hacer poquito. No, nosotros tenemos que ser fieles en lo poco para ser de verdad sembradores de justicia y de amor como Jesús nos pide. Y también saber, no juzgando, no condenando, pero sí advirtiendo a los demás. Lo que no podemos, pensad por ejemplo, una persona que fuera al médico y que el médico, para no asustarle, para no entristecerle, le engañara y le dijera, no está enfermo, tranquilo, está bien. Le haría mucho daño, porque lo importante es saber la enfermedad, es saber que uno necesita ser curado. No podemos decirle a nuestra sociedad, tranquilos, estáis bien. No, hay que denunciar, hay que decir, esto está mal, esto no puede ser, comprendiendo a cada persona en su circunstancia y sabiendo que a lo mejor ella culpa no tiene, pero que necesita a la persona que le enseñe, que le aconseje, que le saque de aquella situación de pecado en la que se ha encontrado. Y que nosotros tenemos a lo mejor que saber ayudar, rescatar a personas que están en una situación de pecado, que no nos toca a nosotros juzgar a aquella persona. Juzgarla no, pero ayudarla sí. Y decirle la verdad y comunicarle el camino del bien. Esa es la misión que nosotros tenemos que sembrar, que tenemos que realizar. Y es ahí donde Jesús, en este ejemplo, nos ha dicho, los siervos, los trabajadores dicen, vamos a arrancar antes de que crezca. Y dice, no, deja que vaya creciendo. A lo mejor irá creciendo más el bien, y el bien podrá ahogar el mal. Como el domingo pasado veíamos la zarza que ahogaba, la semilla buena la ahogaba, pues también podríamos pensar nosotros que el bien hecho en abundancia puede ahogar el mal. Es decir, apartar el mal con abundancia de bien. Esta es la llamada que todos debemos hacer. Hacer mucho bien para reducir el mal a lo menos posible y para ampliar lo mejor posible el bien. Es difícil, y cualquiera de vosotros me podría decir, pero somos débiles, no podemos, ¿qué podemos hacer ante un mundo donde hay tanto poder del maligno, donde hay tanta influencia de la corrupción? Pues mira, igual como la semilla, la más pequeña, la mostaza, no sé si la habéis visto, es una semilla que si la tienes en la mano, soplas y vuela, una semilla pequeñísima, no la puedes decir, es pequeñísima. Esa semilla de mostaza, cuando la siembras, crece mucho más que otras hortalizas, crece con cierta altura. Pues ese es el ejemplo que Jesús, de una manera muy breve, nos ha presentado. Somos semillas pequeñas, podemos sembrar semillas pequeñas, ponlas, ya crecerán. Una, con la eficacia del Espíritu Santo, dará eficacia de bien. Y también el ejemplo que Jesús nos ha explicado, el de la levadura. En la masa del pan, la mujer que pone la levadura, nada, un poquito, deja un tiempo y aquello, que no hay levadura,
¿Que hay levadura? Bueno, pues ese esponjar, ese hacer crecer es nuestra misión. ¿Dónde está la levadura? No se ve. Cuando uno come el pan no distingue la levadura. Piensa, pero la levadura ha transformado aquel pan que hubiese sido duro, lo ha transformado en agradable, en esponjoso, en un pan bueno. Pues eso es lo que nosotros en esta sociedad tenemos que ser, la levadura, que no se ve, que no vamos gritando diciendo yo lo hago bien, no, sino que con toda sencillez vamos sembrando, vamos haciendo. Pienso que muchas actividades del verano con niños, estamos experimentando que los niños, su formación es muy poquita, pero que los monitores con buena voluntad pueden ir sembrando y que aquello lo van comprendiendo y que al menos aquella semilla, aquella levadura puede dar fruto en el corazón de tantas personas. Esa es la misión que todos tenemos que hacer en nuestra sociedad, en las asociaciones de sordos, en casa, en la familia. Cada uno tiene que ser esa semilla pequeña, esa levadura que vaya transformando el mundo, sabiendo que al final, y lo dice muy claro Jesús, justo y misericordioso, pero el mal será castigado, y dice inclusive ese horno encendido donde habrá el llorar y el rechinar de dientes, como ese será el castigo. Ojalá cuantos menos mejor, ese es mi deseo, y los justos brillarán en la gloria del cielo, donde todos nosotros, si Dios quiere, esperamos un día poder participar, fruto de la acción del Espíritu Santo que habrá actuado en nuestras vidas a pesar de nuestras debilidades, a pesar de ser muy poca cosa. Pero el Espíritu Santo puede hacer maravillas a través nuestro.